Bueno, buenas tardes. Hoy lo que vamos a charlar es acerca de los ejercicios que habían quedado para resolver, que eran los ejercicios del 15 al 18 de la ficha de estados de la materia. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a copiar la letra del ejercicio, el ejercicio 15. Y vamos a pegarlo por aquí. Bien, ahí tenemos entonces la letra del ejercicio. Dice un globo lleno de gas con un volumen de 2,50 litros a 1,2 atmósferas de presión y 25 Celsius, se eleva hasta la estratosfera, unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, eso es simplemente un dato, donde la temperatura y la presión son menos 23 grados Celsius y 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas. Calcula el volumen final del globo. Una cosa que es importante siempre, en cualquier ejercicio, pero en estos también, en particular, es, bueno, ponernos en situación. ¿Qué tipo de situación es la que me plantean? Si nosotros leímos atentamente la letra, es una situación de estado inicial y estado final del sistema gaseoso, ¿no? De esas en donde tenemos datos iniciales y datos finales. Yo les había mencionado ya, cuando vimos el módulo 2 de gases, que ese tipo de situaciones, en lo que tiene que ver con cálculo, yo siempre las voy a poder resolver utilizando la ley conjunta. P1 por B1 sobre T1 igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T sub 2. Si es una situación en donde cambian las tres variables, presión, volumen y temperatura, uso la ley conjunta completa. Si es una situación en donde cambian solamente dos, por ejemplo, presión y volumen, simplemente elimino la que no cambia y me quedaría la ecuación que tendría que utilizar. En este caso, si nosotros prestamos atención, han cambiado las tres variables, ¿no? Entonces vamos a armarnos nuestra tabla de datos, como siempre. El primer dato que aparece es el volumen 1, 2,50 litros. Luego aparece la presión inicial, P sub 1, 1,2 atmósferas. La temperatura inicial, 25 grados Celsius, que como ya sabemos, nosotros siempre vamos a utilizar la temperatura en Kelvin, o sea que le vamos a sumar 273 para llevar esa temperatura a Kelvin, 298 Kelvin. Y luego tenemos entonces la temperatura final, menos 23 grados Celsius, o sea que si le sumamos 273, nos queda en 250 Kelvin. Y luego tenemos también la presión final, que es 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas. Bien, dijimos que vamos a poder utilizar esta ecuación que tenemos aquí, o sea que voy a proceder a sustituir los datos, ¿verdad?, en esta ecuación. Nos quedaría entonces, ya con los valores numéricos, 1,2 atmósferas por
2,50 litros sobre 298 Kelvin, eso va a ser igual a P sub 2, 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas, por B sub 2, que es justamente lo que me están preguntando, sobre 250 Kelvin. Nuestra incógnita es B sub 2, o sea que tenemos que dejarla sola del lado derecho de la ecuación, con lo cual lo que tengo que hacer es llevar este 3,00 por 10 a la menos 3 al otro lado, al denominador, o sea, dividiendo a este numerador, pero multiplicando este 298, y 250 al numerador, ¿verdad? Multiplicando a este 1,2 atmósferas y estos 2,50 litros. De donde entonces nos termina quedando esta ecuación. 1,2 atmósferas por 2,50 litros por 250 Kelvin dividido 298 Kelvin por 3,00 por 10 a la menos 3 atmósferas. Eso tiene que ser igual a B sub 2. Vamos a trabajar en el análisis dimensional, es decir, con las unidades. Tenemos atmósfera en el numerador, atmósfera en el denominador, o sea, estoy dividiendo atmósfera entre atmósfera, eso me da 1, en una multiplicación 1, no tiene sentido escribirlo, no escribo nada. Cancelo. Kelvin en el numerador, Kelvin en el denominador, lo mismo, cancelo, y por lo tanto la unidad que nos queda es litros. Cosa que realmente me deja muy tranquilo porque yo estoy calculando un volumen, o sea que es bueno que me quede una unidad de volumen. Finalmente entonces, tomar en cuenta que cuando voy a hacer esto en la calculadora, tener la precaución, si lo voy a hacer en un solo paso, de poner paréntesis antes de ingresar los números de aquí abajo del denominador, para que la calculadora entienda que quiero hacer todo el producto del numerador sobre todo el producto del denominador. Haciendo eso de esa manera, eso nos da 839,8 y algo de litros como el valor de B2. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo me fijo en la cantidad de cifras significativas que hay en la operación que yo utilicé para hallar B2, veo que todos los valores tienen 3 cifras significativas, excepto este que tiene 2. Si yo aplico las reglas de cifras significativas, mi resultado tiene que quedar exclusivamente con 2 cifras. O sea, con este 8 y con la cifra que quede en este lugar, que como lo que estoy eliminando es un 9, pasa a ser un 4. Ahora, 84 no es 800. Por lo tanto, para que este 8 vuelva a ser 800, voy a tener que multiplicarlo por 10. Pero ahí estoy entrando en otra situación. Cuando comienzo a usar, a multiplicar por 10 o por potencias de 10, esto es 10 a la 1, es una potencia de 10 también, estoy entrando en notación científica. Y la notación científica no me acepta que delante del 10 existe un número más grande que 10. O sea que yo tengo que hacer que esto sea menor que 10. Entonces le voy a colocar una coma allí, porque 8,4 es menor que 10. Pero nuevamente, ahora este 8 no sigue siendo 800, ¿verdad? Lo voy a tener que multiplicar por 10
pero ahora 2 veces para que sea otra vez 800, ¿verdad? Lo multiplico una vez y pasa a ser 84. Lo multiplico una segunda vez, pasa a ser 840. O sea que multipliqué 2 veces por 10 a este 8,4. Por eso el resultado termina siendo 8,4 por 10 a la 2 litros. Ese sería el resultado correcto expresado con las cifras significativas que debe llevar para B sub 2. Bien. Vamos. Abrimos una nueva pantalla. Vamos a el ejercicio siguiente, el ejercicio número 16. Vamos a copiar. Bien, ahí tenemos en pantalla entonces el ejercicio número 16. Dice cuál será la presión ejercida por 15,0 gramos de dióxido de carbono, CO2 gas, en un recipiente de 20,0 litros a 0 Celsius. Nuevamente nos preguntamos, primero que nada, ¿qué tipo de situación es? Bueno, no es una situación de estado inicial y estado final. Por lo tanto, quedan descartadas las ecuaciones esas que tienen un estado inicial y un estado final. No puedo usar la ley conjunta, no puedo usar Charles, no puedo usar Boyle. La ecuación que me va quedando, de las que conocemos hasta el momento, es la ecuación general. E por B igual a N por R y por T. Bien, vamos a ver si tenemos entonces la información adecuada para poder usar esta ecuación que está aquí. La presión está en la ecuación, o sea que si yo tengo los datos podría llegar a averiguar lo que me están preguntando. ¿Cuál será la presión ejercida por 15,0 gramos de CO2 gas? Bueno, este dato que aparece aquí, me lo voy a anotar en mi tablita de datos, es masa de CO2. Igual 15,0 gramos. Es un error bastante común que tomemos este dato y lo coloquemos acá. Bueno, eso, ¿por qué digo que es un error? Bueno, porque esto es masa y lo que va aquí es cantidad química. La unidad que tiene esto que va aquí es la unidad de cantidad química, mol. Entonces, cuando yo veo que aquí lo que nos están dando es algo en gramos, me voy a anotar en la tabla que lo que me están informando es masa, y es muy importante entonces hacerlo, y por eso son muy importantes las buenas tablas de datos, porque allí es donde yo tengo que darme cuenta de que no estoy teniendo el dato de N. Ese dato no está en la letra. Después veré cómo hago para averiguarlo, pero eso no está. El siguiente dato que aparece es 20,0 litros. Bueno, eso evidentemente es volumen. 20,0 litros. Y finalmente aparece la temperatura, que ya la vamos a escribir en Kelvin. Esto es muy fácil, 273 Kelvin. Así que, ¿qué tenemos hasta el momento? Bueno, presión es la incógnita, así que me viene muy bien que esté en la ecuación, porque si no, no la podría calcular. Tenemos el volumen y tenemos la temperatura. R no la tenemos, pero conocemos los valores de R, que en principio puedo usar el valor que quiera, ¿verdad? Puedo usar 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, o puedo usar 62,36 litros por torr sobre mol por Kelvin. ¿Por qué digo que puedo usar cualquiera? Porque no me están pidiendo la presión en una unidad particular. Yo voy a elegir en qué unidad voy a responder. Si uso este primer valor, la unidad en la que voy a responder va a ser atmósferas. Si uso el segundo, va a ser torricellis.
Ahora, voy a terminar eligiendo este último simplemente porque, como me dan la respuesta final del ejercicio para poder verificar si lo hice bien, me conviene directamente calcularlo en Torricelli. Pero no estoy obligado en principio a usar ninguno de los dos específicamente. Así que R también lo tengo. Lo que me estaría haciendo falta para poder calcular presión, entonces es N. Bien, tengo la información necesaria para calcular N. N, nosotros la calculamos, podemos calcular mediante esta ecuación. Masa sobre masa molar de la sustancia. La masa la tengo, la masa molar no la tengo, pero sí que tengo la fórmula química. Entonces, con la ayuda de la tabla periódica, voy a calcular la masa molar del dióxido de carbono, que será 12,0, masa molar de carbono, más 16,0 por 2, es decir, masa molar del oxígeno, redondeada, pues 15,9, dejamos en 16,0, multiplicada por 2 porque tengo 2 oxígenos. Eso nos da 44,0 gramos por mol. De donde, entonces, N del dióxido de carbono va a ser igual a 15,0 gramos sobre 44,0 gramos por. Vamos a hacer esa operación. Eso da 0,341. 0,341 mol, porque yo cancelo estos gramos, me queda 1 dividido 1 sobre mol, eso es mol. Perfecto. Ahora sí, puedo hallar presión despejándola de esta ecuación. Lo que tengo que hacer es pasar volumen a dividir al otro lado, ¿no? Entonces, me va a quedar presión igual a N por R por T sobre volumen. Lo que llevado a valores es 0,341 mol por 62,36 litro por torr, perdón, sobre mol por Kelvin. Recuerden que elegí este valor de R solamente porque el resultado que me dan en la letra del ejercicio para comparar está en torr, no es obligación. Por 273 Kelvin, todo sobre 20,0 litros. Vamos a hacer ahora el análisis dimensional, trabajar con las unidades. Tengo este mol dividido este otro mol, cancelo. Tengo estos Kelvin dividido estos Kelvin, cancelo. Y ahora me quedó litro por torr sobre litro. Cancelo litros. ¿Qué unidad me quedó? Me quedó torr. Cosa que me deja también muy tranquilo porque yo estoy buscando un valor de presión. O sea que me tiene que quedar justamente una unidad de presión. Bueno, y eso, si hacemos los cálculos, nos da 290 torr. Y ahí estaría finalizado el ejercicio entonces número 16. Vamos. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio entonces número 17. Vamos a llevarlo a la pantalla.
Bueno, ahí tenemos el ejercicio 17. Dice, un recipiente de 2,10 litros contiene 4,65 gramos de un gas a 1,00 atmósferas y 27 Celsius. Calcula la densidad del gas en estas condiciones. Y parte B, ¿cuál es la masa molar del gas? Suponer comportamiento ideal, es lo que venimos haciendo siempre, si no, no podríamos usar las ecuaciones que estamos utilizando. Y aquí entonces vamos a resolver esas dos partes, ¿no? Lo primero que nos piden es hallar la densidad del gas. Bueno, la densidad de cualquier sistema es masa dividido volumen, ¿no? La masa del sistema sobre el volumen del sistema. ¿Tengo esos datos para mi sistema gaseoso? Sí. Aquí está la masa, aquí está el volumen. O sea que lo único que tendría que hacer es 4,65 gramos sobre 2,10 litros. Eso da 2,21 gramos por litro. Quizás les pueda sorprender un poco el hecho de la unidad trabajada en gramos por litro. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a trabajar las densidades en gramos por mililitro o gramos por centímetros cúbicos. Eso es lo más común. Pero eso se debe a que habitualmente nosotros manejamos densidades de líquidos y de sólidos. Recordemos, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos informa la densidad, ¿no? Supongamos que estamos hablando de la densidad del agua a una determinada temperatura. Bueno, solemos decir que es de 1,00 gramos por mililitro, en el caso del agua, reitero, ¿no? ¿Qué estoy informando cuando digo esto? Estoy informando que 1 mililitro de agua va a tener una masa de 1,00 gramos. Ahora, en el caso de los gases, si yo quisiera dar la densidad en gramos por mililitro, estaría informando cuál es la masa de 1 mililitro de ese gas, que va a ser 1000 veces más chica que esto. Va a ser 0,00221 gramos, o 2,21 por 10 a la menos 3 gramos. O sea, nos queda un número un poco incómodo de manejar, no imposible, pero incómodo. Entonces lo que hacemos es agrandamos el volumen de la muestra, lo llevamos de 1 mililitro a 1000 mililitros, que es el equivalente a 1 litro, y entonces la masa va a ser 1000 veces más grande, y nos da entonces un valor más cómodo de utilizar, como es 2,21. Es solamente eso. Luego, en la parte B, nos están pidiendo determinar la masa molar de un gas. Pero es un gas desconocido. O sea, si nos hubiesen dado la fórmula química del gas, hallar la masa molar es muy simple. No importa si es un gas, un sólido, un líquido. Simplemente, con los datos de la tabla periódica y la fórmula química del compuesto, hallo su masa molar. Pero no me dan la masa molar del gas. Por lo tanto, lo que voy a utilizar es una ecuación en donde aparece la masa molar del gas, pero que nos permite hallarla a partir de datos medibles en el laboratorio para ese gas. Y esa ecuación surge de la combinación de estas dos ecuaciones. La ecuación general, perdón, acá me equivoqué, me quedé pensando en la densidad. Borramos. La ecuación general decía, ¿sí?, P por B igual a N por R por T, y la ecuación de cálculo de masa molar, de cantidad química, perdón, a partir de la masa de la sustancia y la masa molar, que ya la habíamos utilizado en el ejercicio anterior. Entonces, en lugar de N, yo puedo sustituir en la ecuación de arriba la manera de calcular N, de donde esa ecuación nos queda escrita de esta forma: P por B igual a masa
por R por T sobre masa molar. Como lo que nos interesa es la masa molar, vamos a despejarla. Vamos a llevar masa molar hacia este lado, a multiplicar, y nos vamos a traer P por B hacia este otro lado a dividir. Masa molar entonces nos queda igual a masa de gas por R por T sobre P por B. Es decir, toda información que es fácil de medir en el laboratorio. Yo puedo medir la masa de gas, tengo balanzas, puedo medir su temperatura, tengo termómetros, puedo medir su presión, tengo manómetros, y puedo medir su volumen. El volumen va a ser el del recipiente donde yo lo tenga. Por lo tanto, eso lo puedo determinar también. ¿De dónde? La masa molar entonces, yendo a los datos que tenemos en la ecuación, nos va a quedar igual a 4,65 gramos por, acá voy a tener que utilizar el valor 0,082 para R, porque tengo la presión en atmósferas, 0,082 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin, por la temperatura en Kelvin. En Celsius es 27, si le sumamos 273, eso nos queda en 300 Kelvin. Todo sobre 1,00 atmósferas, que es lo que tenemos ahí en la letra, por el volumen 2,10 litros. Vamos a hacer el análisis dimensional, vamos a trabajar con las unidades. Bueno, tenemos estos Kelvin dividido estos otros Kelvin, cancelo Kelvin. Estas atmósferas dividido estas atmósferas, cancelo atmósferas. Estos litros dividido estos litros, cancelo litros. ¿Qué nos quedó? Nos quedó gramo barra mol, ¿no? Gramo dividido mol. Y eso me pone muy contento porque estoy calculando una masa molar y me quedó justamente unidad de masa molar. Precaución en el uso de la calculadora. Bueno, en este caso, como hay un 1, no me va a introducir ningún error, aunque yo no haga lo que debo hacer, que es siempre poner paréntesis, ¿no? Cuando en el denominador hay un producto, ese producto lo debo encerrar entre paréntesis en la calculadora para que me haga la operación que me tiene que hacer. Y bueno, eso da 54,4 gramos por mol. Esta es una manera de encarar el ejercicio. Ustedes también podrían haber invertido las preguntas, podrían haber resuelto primero la parte B, para la cual teníamos ya de entrada toda la información, y luego haber utilizado esta ecuación. Masa molar igual a densidad por R por T sobre P. Y de ahí despejarían densidad y calcularían densidad con la información que ya estaba también en la letra. Recordemos, ¿no? ¿Por qué yo puedo escribir esta ecuación? Porque si yo hago este cociente, masa sobre volumen, estoy calculando densidad del gas, ¿verdad? Entonces, perfectamente bien, puedo hacer aparecer la densidad allí y despejarla de esta ecuación. Claro, es más largo que hacerlo de esta otra forma, pero es correcto también. Por si a alguno se le ocurrió dar vuelta a las preguntas, primero resolver B y luego resolver A, está bien también. Bueno, y vamos entonces al último ejercicio. Esperen que se me... ahí está. El ejercicio 17. Perdón, el ejercicio 18. El 17 fue el que hicimos recién. Un poquito que estoy teniendo problemas para
para seleccionar acá. Bien, vamos a la pizarra, pegar. Un poquito, perfecto. Muy bien, bueno. Dice, en la cima del monte Everest, la presión atmosférica es de 210 milímetros de mercurio. Vamos a ir anotando. Presión igual 210 milímetros de mercurio. Recordemos que esta unidad, en realidad, es torr. Es la misma unidad, 210 torr. No estamos diciendo ninguna unidad que no conozcamos. La densidad es igual a 0,426 gramos por litro. Y nos dicen que la masa molar del aire se puede considerar igual a 29,0 gramos por mol. ¿Por qué dice la masa molar del aire se puede considerar? No dice es. Bueno, porque recordemos que masa molar en realidad tienen las sustancias. O sea, aquello que es puro. Y el aire no es una sustancia, es una mezcla de varios gases. Pero como nosotros conocemos la composición del aire, sabemos qué porcentaje hay y qué componentes tiene, haciendo justamente un cálculo de un promedio porcentual, tomando en cuenta los porcentajes de cada uno, podemos llegar a determinar una masa molar aproximada, una masa molar promediada, que nos da ese 29,0 gramos por mol. Pero es una pequeña trampa que hacemos para poder razonar. Por eso también el valor que vamos a terminar hallando no es exacto, es aproximado, pero a los efectos de, por lo menos, tener una idea bastante aproximada de los valores que nos están preguntando, serviría de todos modos. Simplemente tener en cuenta eso, ¿no? Es una mezcla, no tiene una masa molar verdadera, sino que lo que tiene es una masa molar promedial. Bien, y lo que nos piden es hallar la temperatura del gas en la cima del monte Everest. Si nosotros recordamos, vamos a hacer toda la deducción, así nos queda completo. Tenemos la ecuación general, P por B igual a N por R por T. Tenemos la ecuación de cálculo de N como masa sobre masa molar, ¿sí? Y si nosotros sustituimos en la ecuación de arriba N por la manera en que N se puede calcular, esa ecuación nos queda así. P por B es igual a masa por R por T sobre masa molar. Si reacomodamos un poco esta ecuación para llevarla a la ecuación de cálculo de masa molar, ¿se acuerdan? Pasamos la masa molar hacia este lado, traemos P por B hacia este otro lado, y nos termina quedando masa molar igual a masa por R por T dividido B por P. Acá cambié el orden, te queda claro que es lo mismo, ¿no? Es decir, 2 por 4 y 4 por 2 da lo mismo, o sea que lo reordené simplemente para que me quede más cómodo para ver esto. Si yo hago este cociente por separado, cosa que puedo hacer, la matemática me lo permite, en realidad lo que estoy calculando para hacer masa del gas sobre volumen del gas es la densidad del gas. Entonces, esa ecuación también nos quedaría escrita así. Masa molar igual a densidad por R por T sobre P. ¿Cuál es la incógnita que nosotros tenemos? Bueno, la incógnita que tenemos es temperatura. Por lo tanto, la puedo despejar de esta ecuación,
porque tengo todos los datos necesarios, ¿no? Tengo la masa molar, tengo la densidad, tengo la presión, R también la conozco, voy a tener que usar la que tiene la unidad Torricelli, 62,36, o sea que si yo despejo temperatura de aquí, la voy a poder calcular. ¿Cómo me queda despejada? Bueno, llevamos presión hacia el otro lado a multiplicar, y nos traemos densidad y R a la izquierda a dividir. Por lo tanto, finalmente me termina quedando masa molar por P sobre densidad por R es igual a T. Y bueno, tengo toda la información necesaria. La masa molar, 29,0 gramos por mol. La presión, 210 torr. La densidad, 0,426 gramos por litro. Y R, 62,36 litro por torr sobre mol por Kelvin. Reitero, elegí esa R porque tengo Torricelli en el numerador. Eso tiene que ser igual a temperatura del sistema. Si trabajamos entonces en el análisis dimensional, o sea, con las unidades, vemos que este Torricelli me queda dividido este Torricelli. Puedo cancelar. ¿Sí? Este litro me queda dividido este litro. Puedo cancelar. ¿Sí? ¿Qué me viene quedando? Bueno, tengo gramo en el numerador, gramo en el denominador. Puedo cancelar. ¿Sí? Y luego tengo 1 sobre mol dividido 1 sobre mol. O sea, puedo cancelar los moles. ¿Qué me quedó? Me quedó 1 dividido 1 sobre Kelvin. O sea, eso es Kelvin. Me quedó unidad de temperatura, cosa que me gusta mucho porque estoy calculando una temperatura, y haciendo entonces la operación con la precaución de siempre, esto de aquí abajo va entre paréntesis cuando lo ingreso en la calculadora, dice por allí, nos da 229 Kelvin. Pero no me pidieron el resultado en Kelvin, me lo pidieron en Celsius. Por lo tanto, para calcular la temperatura en Celsius, a los 229 Kelvin le voy a restar ahora 273. Cuando nosotros pasamos de Celsius a Kelvin, sumamos 273, ahora restamos. Y eso nos da menos 44 Celsius. ¿Eso es razonable? Bueno, si pensamos que nos están hablando de la temperatura en el monte Everest, estamos hablando de una montaña, la más alta, y sabemos que en las montañas altas, en la parte superior, hay nieve permanente, las famosas nieves eternas. O sea que el hecho de que nos haya dado un valor por debajo del 0 en Celsius, por lo menos me hace sospechar que tan mal no debo de estar, porque a esa temperatura el agua ya congeló. Entonces, me podría quedar razonablemente tranquilo de que hice las cosas bien, además de que, bueno, tenemos la respuesta aquí, que es 229. Muy bien, y con eso, entonces, estamos, sí, en condiciones de terminar con nuestro tema de hoy, que fueron los ejercicios del 15 al 18 de la ficha de estados de la materia. Muy bien.